Buenas noches, es el 13 de diciembre del 2013. Mi nombre es Matthew Ogden y soy su anfitrión de esta videoconferencia y me acompañan Dennis Mason y tenemos varias preguntas que hemos acumulado para tener un diálogo con el señor LaRouche sobre varios puntos muy interesantes e importantes. Vamos a empezar esta videoconferencia con una pregunta que nos llegó de Washington, que está dirigida, es muy directa, y voy a empezar leyendo esta pregunta. Dice, señor LaRouche, el que se haya adoptado la norma de Volcker ha encontrado un gran escepticismo desde el ex senador Ted Kaufman, el Financial Times y la senadora Elizabeth Warren y el ex regulador William Black. Una respuesta muy clara a la norma de Volcker es que fue la introducción de una segunda propuesta de Glass-Steagall en el Congreso con el lenguaje idéntico a la propuesta en el Senado de la senadora Warren, McCain y Cantwell. Quisiera que nos dijera cómo está la pelea sobre la Glass-Steagall en este momento. Obviamente es una pelea y todavía no ha terminado. No hay una conclusión aún, pero vamos a hacer lo que se supone debemos hacer. Yo creo que es justo decir, esto significa que vamos a hacer cosas que creo que lo que presentemos esta noche va a ser claro de que vamos a hacer un flanqueo y lo vamos a flanquear una y otra vez. No vamos a cesar y nada es final hasta que hayamos decidido que es lo último. Es mi parecer y es la forma en que debemos proceder. Hay muchos problemas al enfrentar esto porque encontramos algo que no es decente. Perdón, algo que he escrito que ustedes sobre este problema. Esta idea que algunas personas que porque son unas boconas tienen el derecho de crear leyes que violan nuestra Constitución federal. Y lo último en este proyecto que se ha promovido fue una violación de nuestra Constitución. Tal legislación no debe ser aprobada. Eso es Wall Street, es completamente Wall Street. Y la cuestión es, ¿quién va a acabar con quién? Y yo no pienso que se nos debe acabar en algo tan importante. Estamos al borde de una guerra termonuclear. Lo que ha sucedido es de que encontramos a toda la región del transatlántico, lo cual envuelve a todo Estados Unidos como territorio. Esto envuelve a toda Europa hacia Europa Central. Es un área, es una zona donde hay mucha incertidumbre y nada bueno va a resultar de esto. Pero la realidad es de lo que es factible en el resto del mundo es el hecho de que la región desde la frontera de Rusia, de Ucrania, etcétera, las fronteras con respecto a sus políticas, porque desde allí acuden hacia el este, hacia el Océano Pacífico. Así que esta región es una región que todavía tiene viabilidad y el centro y el occidente de Europa y la zona del transatlántico en general tiene una viabilidad escasa, muy pequeña, y por lo tanto ahí se encuentra la fuerza pero hay la capacidad de que se lance una guerra. Y estamos, por lo tanto, en un periodo donde el peligro de un enfrentamiento termonuclear entre esta región de Inglaterra, etcétera, Estados Unidos
y lo que estamos recibiendo de esta zona viable de como China, que son 1.400 millones de habitantes, India que tiene 1.200 millones de habitantes, Rusia, que envuelve a una de las zonas más grandes del mundo con respecto al territorio y la fortaleza y la fuerza de las naciones, y lo que el grupo de Obama es un riesgo, pero el peligro se encuentra allí. No nos engañemos, porque si uno entiende lo que está en la mente de los líderes de las naciones en esa región del mundo, se darán cuenta que la posibilidad de una guerra termonuclear está presente. Con esta primera pregunta, quiero abordar lo crucial para presentar el tono del resto de la discusión en base a lo que acaba de decir. Aquellos que defienden las normas de Volcker no lo hacen porque tienen buenas intenciones. Es claro desde el principio que la intención era cambiar de tema y desviar de la pelea hacia la Glass-Steagall. Lo que van a decir es que insisten que deben permitir el que haya las apuestas entre los banqueros, lo que le llaman el diversificar los riesgos o tener seguros en contra de pérdidas, y esto absolutamente es algo clínico de lo que usted ha mostrado y se ha ido al punto central de la falsedad de cómo la gente piensa sobre la economía, porque esto no es más que hacer apuestas sobre el futuro, hacer apuestas, y se basa en la creencia de que la humanidad no puede conocer el futuro, así que toman las estadísticas de que sí, y pones las fichas acá en contra de aquello, y simplemente están haciendo apuestas en algo que uno piensa que no se conoce, porque no tenemos la percepción, la experiencia, y en base a eso uno debe decir, uno no tiene que hacer apuestas sobre un futuro que no conoce, sino simplemente hay que decir, el hombre sí conoce el futuro y puede crear el futuro, y yo creo que esa es la diferencia fundamental entre un sistema monetarista y de apuestas en contra de un sistema de crédito, que es la habilidad de crear un futuro. Y yo quiero decir esto, esta creencia de que no podemos conocer nada, solo lo que vivimos es la forma oligarca de la esclavitud mental que hace que la gente piense como una bestia. Y ese es el estado mental que usted describió en su nuevo informe que se llama El engaño sensorial. Y yo quiero leer una pequeña parte de ese informe, de ese reporte que usted escribió, que le puso ese título, El engaño sensorial, donde dice: la distinción única de la función de la mente humana con sus implicaciones es de tal la naturaleza que no debemos promover o tolerar la noción de que hay una conexión sistémica entre las funciones no éticas del ser humano y las cualidades de incluso la criatura de más jerarquía, de tal la diferencia entre la mente humana de aquella de las bestias se encuentra en el hecho de que el individuo o su sociedad son capaces de actuar cognitivamente, y el efecto de la mente humana tiene una habilidad potencial innata que genera basada en el conocimiento del futuro, y que tiene a través de su mente es capaz de generar un estado cualitativamente superior ontológico de funciones existentes de las que hayan habido antes. Y desde ese punto de vista quisiera que dijera la diferencia entre el sistema de apuestas animal que usted le llama el monetarismo en comparación con lo que usted llama el verdadero sistema de crédito humano.
Y es que ambos vienen de dos filosofías completamente opuestas. Una es la filosofía europea y esta es predominantemente el sistema oligárquico. No es un sistema humano, sino es oligárquico, en el cual la clase rigente es la que tiene el poder. Es inherentemente la que tiene el poder. Nadie lo pone en duda. Uno puede nada más cambiar la clase dominante cortándoles la cabeza y tomas el control. Porque no hay ley alguna como uno entiende la ley en Estados Unidos, en ese sistema. Ese es el sistema oligárquico. Nuestro sistema claramente es definido por lo que es. Es un sistema republicano democrático donde el dinero como de apuestas no tiene valor. En la mayoría de nuestras vidas en Estados Unidos las apuestas era ilegal, cualquier tipo de apuestas, especialmente en las apuestas de los bienes nacionales era ilegal. Esto no era, no se podía tener un valor. Si no hay un valor preciso, entonces es ilegal. Bajo nuestra ley especificada específicamente por Alexander Hamilton. Por ejemplo, Alexander Hamilton fue la persona que creó Estados Unidos. ¿Cómo? Porque no sabían qué hacer con el problema y Hamilton resolvió el problema, que fue negar el monetarismo y que nos basáramos en un sistema de crédito, que significa que nada tiene valor alguno a menos de que sea parte del proceso de producción y de consumo directamente. Y entonces es ilegal, es totalmente ilegal y es una cosa oligárquica. Y la verdad es que Wall Street es el enemigo de Estados Unidos. Es un enemigo en grado que han usurpado el gobierno estadounidense y tienen el control. Este sistema, esta propuesta es completamente un fraude en contra de la soberanía de Estados Unidos. Es un fraude en contra de la Constitución de Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros como el pueblo vamos a hacer todo lo necesario para que la ley prevalezca de nuestra Constitución. El Imperio Británico nunca ha tenido no ha hecho nada, no puede quitarnos nada. Toda la idea desde el periodo de Nicolás de Cusa era que la gente saliera de Europa a través del océano Atlántico hacia esa otra tierra en el otro lado para desarrollar en ese territorio que ahora es nuestros Estados Unidos, para que fuera la base desde la cual se establecería un nuevo tipo de sistema libre de las maldades que se conectaban con el sistema oligárquico. Nos oponemos al sistema romano, al imperio y lo que representa y lo que era antes del Imperio Romano. Nos oponemos al enemigo de Estados Unidos, que es la monarquía británica y la monarquía holandesa y tales sistemas oligárquicos. Y si nosotros nos rindiéramos, si cediéramos nuestros derechos como nación soberana, por lo tanto, no hay un precio que se pague que no sea tan importante que pusiera en riesgo nuestra existencia para defender a nuestra Constitución, que no es algo que los sabios estén hablando. Ese es un principio moral. En contra
todos los imperios, en contra de todos los sistemas oligárquicos. No nos gusta ir lanzar una guerra. No queremos empezar guerras si se pueden evitar, pero no vamos a tolerar la destrucción de nuestra Constitución y lo que nuestra Constitución representa y lo que somos suficientemente inteligentes para saber qué representa. Y lo que estamos al borde en este momento es una prueba que podría terminar en sangre o en extinción, pero lo mejor que podemos hacer bajo las circunstancias es no rendirnos ante esto. Bajo ninguna circunstancia nos rendimos. No ante esto. Vamos a aguantar muchas cosas, pero no vamos a darnos por vencidos porque tenemos que hubo una guerra que tuvimos que hacer para salvar a nuestra nación y la gente el enemigo dentro de Estados Unidos enfrenta el mismo peligro, el mismo riesgo debido a su tontería. Inmediatamente después de nuestra revolución, cuando derrotamos al Imperio Británico y establecimos a Estados Unidos, George Washington y Alexander Hamilton establecieron una pauta de valor que se convirtió en la base de un nuevo sistema de economía, el sistema americano de economía. Y Washington se le conoce que él le llamó al sistema de Hamilton que no era menos que un milagro por haber elevado al recién nacido Estados Unidos, sacado de la bancarrota después de la guerra. De hecho, en 1791, que fue solo 2 años, menos de 2 años después de que Hamilton se convirtió en el secretario del Tesoro, Washington viajó por el país y observó que el país parece estar en un estado mejorado, muy mejorado. Y la industria y la frugalidad se han vuelto más a la moda de lo que habían estado. El granjero encuentra un mercado para su producto y el mercader calcula con más certeza sus pagos. Nuestro crédito público se encuentra en un lugar que hace 3 años hubiera sido considerado una especie de locura si se nos hubiera dicho. La sorprendente rapidez con que el nuevo Banco Nacional que fue creado nos da una prueba sin precedentes de los recursos de nuestros compatriotas y su confianza en nuestras medidas públicas. Y verdaderamente la razón de este milagro fue el genio único de Hamilton y su conocimiento y su entender de la verdadera fuente del valor económico en contra del mero medida monetaria. Por ejemplo, en ese mismo año, en 1791, Hamilton escribió su famoso reporte sobre las manufacturas, en donde él describe precisamente a fondo cómo los poderes productivos del trabajo del individuo se aumentan a través de la aplicación de la tecnología. Quiero leer un par de extractos del reporte de Hamilton. Él dice, el producto anual de la tierra y el trabajo de un país puede aumentarse de 2 maneras solamente, a través de un mejoramiento de los poderes productivos del trabajo útil que realmente existe dentro de él o aumentando la cantidad de tal trabajo. El trabajo de los artificios en contra de los cultivadores es susceptible en un mayor grado proporcional del mejoramiento de los poderes productivos, ya sean derivados por el tener una destreza o de la aplicación
Más adelante en el informe, él dice, el trabajo del fabricante le agrega valor a las materias primas que produce, y después dice el uso de la maquinaria forma una fuerza artificial que ayuda a la fuerza natural del hombre, y para todos los propósitos del trabajo es el aumento de las manos, el obtener más fuerza. Y él dice, la separación o la división del trabajo entre la ocupación del que cultiva de aquel artesano tiene el efecto de aumentar los poderes productivos del trabajo, y con ellos la totalidad del producto o del ingreso de un país. Y en esta visión del tema, la utilidad de las manufacturas a través de promover un aumento de la industria productiva es aparente. Y por supuesto, al final, Hamilton dice, apreciar y estimular la actividad de la mente humana, multiplicando los objetos de su empresa, no es entre las menos considerables de los recursos a través del cual se obtiene la riqueza de la nación. Se puede promover. En base a eso, quisiera que dijera un poco más de cuál es la verdadera pauta del valor en lugar de lo que hace Wall Street. Primero que nada, debemos ver la historia de la vida en este planeta. Y esto es importante, es lo clave, porque lo que ha sucedido es que la humanidad es el único animal que no es un animal. La humanidad es el único animal que aumenta, que cocina su propia comida, produce su comida por sí mismo y pero si ustedes ven la historia de esto, veamos en el área de Sudáfrica, en la zona de Sudáfrica, en donde la gente original surgió, ellos cocinaban sus propios alimentos, los producían y aumentaban los poderes productivos del trabajo. Y eso sucedió desde ese periodo antiguo. No sabemos las fechas, los detalles. Tenemos una aproximación, una fecha. Pero si vemos la química, nos indica esto. Si tenemos la tabla de la química, ustedes tienen esas tablas de los elementos, indican cuál es la historia implícita. Leyendo ese libro cuidadosamente y poniendo un libro de historia, y vemos cuál ha sido el progreso de la humanidad, y vemos exactamente cómo la especie humana ha mejorado a través de aumentar los niveles de la química productiva. Por lo que ahí se encuentra la raíz del valor. La raíz del valor es el mejoramiento de la cualidad del hombre a través de que el hombre adquiera destrezas y medios de un nivel superior que le permite a la humanidad elevarse de lo que había sido originalmente a lo que de un sistema que podríamos tener de fusión termonuclear que sería un momento de victoria para nuestra especie en nuestro planeta y más allá. Bien, en base a eso, tenemos una pregunta que nos llegó de Jason Ross que voy a leer, que es parte del equipo del sótano. Hemos aprendido en la escuela, o por lo menos escuchamos, sobre individuos que han hecho que la raza humana avance. Louis Pasteur descubrió que los gérmenes causaban enfermedad, Marie Curie descubrió la radioactividad, y Thomas Edison, a través de un trabajo duro y perseverancia, inventó
el bulbo y otras mejoras tecnológicas. Y también aprendimos que la nación moderna surgió como un fenómeno espontáneo, el trabajo de un sinnúmero de individuos que se fueron motivados por buscar los beneficios o tenían entusiasmo. Esto es un mito. Muchos de los desarrollos y mejoras las han hecho gente que no son famosas. La creación del Estado Nacional en los periodos de mayor crecimiento económico, por ejemplo, en los 1820 y los 30, en el periodo después de la Guerra Civil, en la recuperación de Franklin Roosevelt, el programa de Kennedy, todos fueron desarrollos planeados, intencionales. Crucialmente, estas mejoras no son simplemente acumulaciones de ganancias, pero cambios globales a la economía. Los canales de los Estados Unidos, inspirados por Benjamin Franklin en Manchester, Inglaterra, transformaron el valor de la tierra, el tipo de industria que era posible, haciendo que la transportación de carbón fuera posible y creó una integración política y cultural. Lynn, usted ha hablado en muchas ocasiones sobre el libro de la química y la física, que es como una compendio de muchos de los descubrimientos, nuestro desarrollo de las fuentes de energía desde carbón, metalurgia y la química, de lo que somos capaces, la minería, la producción de acero, los avances en electromagnetismo permitió la electroquímica y los avances en la espectroscopía nos permiten que entendamos mucho mejor la composición molecular de las estrellas distantes. El proceso de Haber, de la fijación de nitrógeno que se desarrolló hace un siglo, nos permite que en el 2008, un estudio de la revista Nature dice que la población hoy día ha duplicado el potencial de población sin el proceso de Haber. Y al escoger esta última tendencia del creer en el dinero y el pensar que el dinero tiene valor, la opción debe ser claro. El valor se encuentra en el cambiar nuestra relación con la naturaleza y que las siguientes generaciones tomen parte en este mejora. Y una última, Leibniz dijo en 1761 en su documento La economía y la sociedad, él dijo que debíamos no solamente buscar a Dios en la naturaleza, sino imitarlo, pero honrarlo, no solamente con oraciones, pero también con las buenas obras, no simplemente para contemplar el bien que ha hecho, pero dedicarse a lo que ha hecho con su instrumento y por lo tanto lograr más bien para el mundo, especialmente para la raza humana, debido a que el hombre es la mejor de todas las creaciones posibles. Señor LaRouche, sus pensamientos, lo que es verdaderamente valuable de valor en la economía. El punto es yo usaría una terminología diferente porque dijiste lo que dijiste y está. Pero si quieres ir a lo crucial, en lugar de simplemente los hechos, el punto importante es más. Veamos cuál es la magia de la humanidad. Veamos a la especie humana y cuál es el registro de la raza humana. ¿Cuál ha sido? ¿Qué es lo que impulsó estas cosas a lo que se ha convertido? Y de nuevo, el libro de la química es muy útil si uno lee las páginas correctas o entre las páginas correctas, y esa es la forma correcta. Porque lo que sucedió es que el aumento de la densidad del flujo energético de la actividad humana aumentó. La humanidad no es
No simplemente es alguien que adquiere riqueza. Ese no es el principio. Tal vez ese es el efecto. ¿Cuál es el principio? La humanidad se desarrolla, evoluciona a una forma superior de la que tenía. Este proceso ocurre a través del desarrollo, del aumento de la densidad del flujo energético que la humanidad es capaz de reconocer y dedicar y que puede lograr. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué es lo que estamos al borde desde los 1970? De la densidad del flujo energético. Hemos llegado al punto del desarrollo, el punto de partida de cuando se logre nos permitirá transformar la parte interna del sistema solar que incluye a la Tierra, a Marte y a muchos asteroides y otras cosas. Estamos al borde de ser capaces de alcanzar y tener control sobre esa masa, digamos, esa zona definida de Marte, de la órbita, de las cosas que orbitan ahí entre la Tierra y Marte. La humanidad no simplemente adquiere cosas, no alguien que va y encuentra algún mineral. Lo haremos eso, pero no lo vamos a hacer de esa manera. Lo que sucederá es que vamos a aumentar la densidad del flujo energético de alta intensidad, como por ejemplo, el progreso de la densidad del flujo energético, ir a ese punto ahora que se detuvo, que ha sido detenido desde 1970, lo detuvieron. No podemos avanzar desde ahí. Pero si desarrollamos la densidad del flujo energético de la manera que podemos y debemos hacerlo, vamos a ser capaces de tener el control sobre todo el volumen del espacio que es definido por la relación entre la Tierra y Marte y todos los asteroides que van a estar bajo nuestro control. Ya no vamos a tener que dormir en las noches preguntándonos si algún asteroide va a eliminar a toda la raza humana. Si hacemos nuestro trabajo, seremos capaces de controlar a esos asteroides. Va a ser un poco difícil hacer eso, pero una vez que lleguemos al nivel de densidad del flujo energético, vamos a ir más allá. Y esa es la historia de la humanidad. El progreso de la humanidad es aumentar los niveles de la densidad del flujo energético y hemos ahora adquirido el conocimiento en base a la experiencia de cómo eso funciona. Ya no pensamos de lo que hablábamos en el pasado de los elementos. Ya no hablamos de elementos, sino que hablamos de crear nuevos elementos. Y ese es el gran cambio. Y esa es la fuerza que impulsa, si uno lo entiende. Debemos entender que tenemos dentro a nuestro poder la puerta abierta para tener acceso hacia mayores niveles superiores de materia y antimateria, por ejemplo, que es un factor mucho más poderoso. Así que la humanidad ha estado desde el nacimiento de la humanidad. La humanidad siempre ha sido ese potencial en él. Y lo que ha sucedido es que el principio oligárquico odia a la humanidad. Siempre ha odiado a la humanidad. No tiene intención de que haya mejoramiento de la sociedad. La oligarquía no tiene deseo de mejorar la sociedad. El sistema oligárquico es destruir la sociedad. Roma fue destruida por los romanos. La mayoría de los sistemas de la sociedad que fueron poderes fueron destruidos por los mismos sistemas que los crearon porque no querían mejorar el sistema, querían establecer un control como un grupo de bandidos sobre los seres humanos. Y cuando pensaban que la gente era muy numerosa, las mataban.
como la reina de Inglaterra hace hoy día. Su política es matar a la especie humana y reducirla de 7,000 millones de habitantes hacia menos de 1,000 millones de habitantes. Esa es la oligarquía. Eso es Wall Street y todo lo que Wall Street representa. Esa es la realidad de esto. Es parte del proceso. No somos animales inteligentes. Somos un proceso, el proceso humano, que no es simplemente adquirir nuevas destrezas. Estas no son nuevas destrezas. Estamos llegando a una cualidad superior de existencia personal, y lo que encarnamos en los principios que descubrimos los aplicamos con estos fines. Son principios que hemos adquirido, que hemos hecho que crezcan, por así decirlo. Nos hemos vuelto más grandes de lo que éramos. Hemos logrado cosas que eran imposibles del tipo de cualidad que existía. No se trata de comprar y vender. Es una forma mucho más superior. Es la capacidad de aumentar el nivel de existencia y el entendimiento y el poder de la especie humana per cápita para crecer, elevarse. Y es cuando la humanidad se sale y se da cuenta de eso, cuando la humanidad se da cuenta que el desarrollo de la humanidad es la existencia de la humanidad. El desarrollo personal es el mejoramiento y la cualidad de su propia existencia personal. Y este es el cambio en actitud que ahora tenemos en nuestros hombros ahora. Y esa es la misión que debemos definir. No debemos aceptar esas interpretaciones baratas de la historia. Quieren hablar de la historia en esos términos. Yo quiero que debes hablar del futuro, del universo futuro. Ve a otro nivel diferente. Bueno, en vista de lo que hemos establecido hasta el momento sobre lo que es el valor real, quiero hablar sobre cosas que no tienen valor alguno en Wall Street. En vez de aplicar los principios de la Constitución del crédito y del valor, como lo definió Hamilton, lo que Wall Street y las políticas de Wall Street han hecho es contravenir nuestra Constitución e insultar la misma memoria de Washington y Alexander Hamilton. Lo que la Reserva Federal ha hecho, ocupada principalmente por banqueros de Wall Street, ha sido tomar nuestro sistema hamiltoniano de crédito nacional y convertirlo, y torcerlo, y convertirlo en una masa de dinero absolutamente ficticio. Desde que Obama llegó al cargo, a través de la política esta de emisión cuantitativa llamada, se han emitido más de $4 billones de dinero completamente inservible a los bancos de Wall Street, lo que han hecho que esas empresas son 40% más grandes que lo eran aún cuando la crisis del 2007-2008. Esto se ha hecho completamente aislado de cualquier cosa que tenga que ver con la economía real, como oímos que Hamilton la definió anteriormente, como hemos visto en las gráficas que hemos mostrado en las semanas previas, donde han visto que estos bancos, aunque los depósitos se están aumentando, junto con la emisión cuantitativa, no hay préstamo alguno que se le haga a la economía real. Se está usando simplemente como fichas para apostar, para especular. Para aclarar esto un poquito, desde septiembre del 2008, todos los aumentos en los depósitos de los principales bancos de Wall Street, que han aumentado por $2.200.000.000.000, han venido de esa emisión cuantitativa, o sea, de esa política de la Reserva Federal. Y esto se muestra en los propios datos del
a la Reserva Federal, lo que ellos llaman reservas excesivas, y lo admiten los principales bancos mismos. Desde el 2008, todos los dineros emitidos con la emisión cuantitativa de la Reserva Federal ha ido a estos grandes bancos de Wall Street y de Europa. Nada se ha invertido en grandes proyectos, nada se ha invertido en infraestructuras, nada se ha invertido en la fábrica, en la manufactura, en la agricultura, nada que produzca algo. Los 6 principales bancos del país han visto sus préstamos mermarse, aunque supuestamente tienen exceso en reservas, que han aumentado por más de 2 billones de dólares y siguen prestando. Así que, aunque estos 6 grandes bancos tienen 65% de todos sus depósitos simplemente sentados en sus arcas, el 65% de todos los depósitos en el sistema bancario de Estados Unidos lo tienen ellos en sus bóvedas. Estos 6 bancos tienen el 65% de todos los depósitos en nuestro sistema. Así que lo que han hecho es aumentar la especulación, los derivados financieros, los valores. Hay una relación incestuosa entre un banco y el otro, y billones de dólares. La JP Morgan por sí sola tiene $1,5 billones metidos en este tipo de especulación. Si lo comparamos esto, que JP Morgan lo comparamos con los préstamos que supuestamente le da a las empresas, es una cantidad enana, pigmea, de la cantidad de dinero que tienen ellos. Y la Reserva Federal y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos le están pagando intereses sobre estas reservas que tienen de dinero de juguete. Así que hay que hacerse la pregunta, ¿estas son verdaderamente bancos siquiera? ¿O solamente son un grupo de riesgos que están creando la hiperinflación, imprimiendo billones de dólares en dinero sin absolutamente ningún valor? Así que la única forma de resolver esto, como tú lo has planteado esta noche, es disolviéndolos con Glass-Steagall y anular este valor ficticio. A la luz de todo esto, lo que yo quisiera preguntarte es que ¿cuál es la consecuencia para el pueblo de Estados Unidos de no restablecer Glass-Steagall? Genocidio y la extinción de la raza humana, porque una operación de esta magnitud que se lleva a este extremo va a resultar en una guerra termonuclear. Y la guerra termonuclear, por una parte, por ejemplo, tenemos la región del transatlántico. La región del transatlántico es un poquito indefinida en los márgenes, ¿no? Pero existe. Entonces tenemos esa zona, digamos, al interior de Rusia hacia Occidente. Y eso se extiende hasta el Océano Pacífico. Así que tenemos una potencia del Pacífico, India, que tiene 1.200 millones de personas. En China, 1.400 millones por lo menos, y etcétera, etcétera. Así que estamos hablando, si hablamos de guerra termonuclear, que es lo que estamos hablando, imagínense lo que esto significa para estas naciones. Estamos hablando una exterminación mutua, un exterminio mutuo. Esto se combina con lo que ya los británicos han creado. La reina británica ha establecido como su política, que es la reducción inmediata de la población humana de los 7.000 millones de personas a menos de 1.000, que es el objetivo de la reina en este momento. Lo vemos en Estados Unidos, vemos en Europa, vemos genocidio. Recuerden, ya lo que Obama instituyó en el primer año de su gobierno, cuando él ocupó la presidencia. ¿Qué fue? La política T4 de Adolfo Hitler. La política por la cual se condenó a Alemania
No solamente se le acusó, sino que se le condenó a toda clase de purgas. Y esa simplemente es una versión más leve, más blanda de lo que Wall Street y sus amigos representan. Así que ahora tenemos una situación donde Wall Street dice, junto con sus cómplices cerdos, de que ellos son los tiranos del mundo. Mientras que otros países tienen una opinión distinta. Dicen, nosotros somos naciones soberanas. Ambos de estos grupos, los dos grupos, son potencias termonucleares. Ambas están empecinadas en el exterminar a la otra. La provocación de un sistema y reaccionando en defensa por parte del otro. ¿Cuál posibilidad tiene la raza humana, a no ser que nosotros, en los Estados Unidos, nos levantemos contra los traidores en nuestro propio Congreso y en otras partes que están dispuestos a vendernos a estos cerdos, a estos idiotas, que están dispuestos y prefieren besarle el trasero a otro miembro del Congreso en vez de hacer cualquier cosa positiva? Por tanto, ha llegado el momento de que este es el asunto. Los dirigentes, los poderes políticos de Estados Unidos tienen las agallas y la decencia para ponerle fin a su tontería y actuar como estadounidenses nuevamente. Y esto va a ser una cosa dura que tienen que hacer ellos, pero van a tener que hacerlo, porque nosotros estamos apostando a que se vaya a extinguir la raza humana, porque una guerra termonuclear entre estos dos grupos que ya están organizados para su defensa mutua, que puede rápidamente convertirse en una guerra mutua, entonces tenemos que sacar a la oligarquía del poder en los Estados Unidos. Y eso puede hacerse. Estos tipos tienen dinero. Bueno, vamos a hablar sobre su dinero. No tienen dinero. Es falso. Así que borrémoslos de los libros. Eso no significa nada. Vamos a tener dinero del tío Sam de verdad y vamos a usarlo con la ayuda de Glass-Steagall. Y eso es lo que va a ocurrir o tiene que ocurrir. De otra forma, tal vez no queden seres humanos en ninguna parte. En cuanto a la lucha por Glass-Steagall, hubo una resolución que aprobó la Junta Educativa de Detroit que fue muy contundente y habla sobre estos rescates financieros. Voy a leerle algunas secciones de estos porque me parece que son muy buenos. Es la resolución que aprueba la Junta de Educación que condena el fallo en cuanto a la bancarrota y insta al Congreso a aprobar rápidamente a Glass-Steagall, considerando que el reciente fallo del juez de bancarrota de Estados Unidos, Stephen Roth, que permite que Detroit proceda con su bancarrota bajo el título 1, es una injusticia. Su intención es acelerar el colapso de lo que era un nivel otrora el nivel decente de vida que tenían los ciudadanos de Detroit y avanzar la muerte de esta gran ciudad, considerando que la Junta de Educación denuncia este fallo por tres motivos. Primero, porque le paga a los bancos de Wall Street a costas de nuestros ciudadanos y determina que hay que pagar la deuda financiera y los tipos de interés que nos impusieron a nuestra ciudad, Wall Street. Y el fallo dice que Detroit no tiene la obligación de pagarle a sus empleados el valor completo de sus pensiones. Muchos empleados municipales no llenan los requisitos para obtener el seguro social y dependen de sus pensiones, sin la cual muchos de ellos van a ser condenados a una muerte temprana. La pensión promedio de la ciudad es de $19,000 y si se le reduce 20%, 50% más, esto va a obligar a las personas a escoger entre comer, la medicina, alquiler u otras
mayores necesidades. Por tanto, probablemente va a reducir su esperanza de vida. Segundo, deroga la Constitución del Estado que dice explícitamente que las pensiones serán una obligación de contrato que no se puede disminuir o alterar. Tercero, establece un precedente peligroso para las ciudades alrededor del país. El fallo del tribunal le da el visto bueno a los argumentos ficticios que presentaron los abogados anteriormente en un documento que llamaban las municipalidades pueden usar la bancarrota para resolver sus problemas de pensión. Ahora, las ciudades alrededor del país, desde Michigan y desde Filadelfia a Los Ángeles, están investigando la bancarrota como una forma de dejar de pagar sus pensiones para pagarle a los bancos de Wall Street. La resolución entonces detalla parte del timo. Y nuevamente hace referencia a Franklin Roosevelt y dice, considerando que existe una alternativa a esta servidumbre a Wall Street, el Congreso de Estados Unidos puede aprobar 2 leyes para restablecer la ley de Glass-Steagall de 1933 y entonces lanzar un programa de recuperación industrial e infraestructura. Esta política funcionó bajo Franklin Roosevelt y levantó a la nación y al estado de Michigan de la depresión. Glass-Steagall fue la ley durante 66 años y evitó que nuestra gente tuviera ningún colapso bancario como el que vimos en el 2008. La derogación de Glass-Steagall en 1999 llegó directamente a la burbuja financiera que estallaron en 2008. Detroit fue una de cientos de ciudades que fueron atraídas a estas burbujas a través del refinanciamiento sin fin de deuda y de la compra de juegos de interés y otros derivados de Wall Street. Ahora, las ciudades del país, desde Birmingham a Stockton, California, hasta Harrisburg, Pensilvania, está pagando el precio a través de bancarrota forzada. Entonces habla de los distintos proyectos de ley que están considerándose en el Congreso. Atacan al juez responsable del fallo dice, considerando que nosotros llamamos a la comunidad legal, al movimiento sindical y a nuestros funcionarios electos a que denuncien y ataquen este fallo legal del juez Royce. Al juez Royce se le debe tratar con el mismo desprecio que se trató al magistrado George Jeffries, quien pasó sus últimos días de Inglaterra, quien pasó sus últimos días encerrado en la Torre de Londres. Luego del levantamiento de los protestantes contra el rey católico Jacobo II, Jacobo II quería enseñarle a los rebeldes una lección. Como parte de esto, el magistrado George Joffrey llevó a cabo una serie de juicios expeditos que mató de forma gráfica y grotesca a mucha gente. En alguna gente había entre menos de 2 días entre que se aprobara la pena de muerte o te matara, no importara si tú venías de la clase alta, a veces niños hasta de 8 años que no tienen la menor idea por qué estaban siendo condenados y los ejecutaron. Cuando Jacobo II se fue de Londres, Jeffrey quedó solo, estaba bebiendo en una cantina y alguna gente lo reconoció. Y como se puede imaginar, se formó una turba en torno a él muy rápidamente. Y en aquel momento, o poco después, se creó una balada sobre eso. La voy a leer, no la voy a cantar. Y dice algo así, cuélguenlo, como los niños hacen durante el Jueves Santo. Dice, yo quiero un brazo, quiero una pierna, yo quiero su cabeza, decía otro, por su cerebro, decía el otro. Y yo quisiera quitarle la nariz, decía otro, las orejas, decía otro. Te respondió un tercero, yo quiero quitarle las nalgas para pegarle 9 palazos a esas nalgas. Yo sé que el desgraciado tiene mucha carne, pero su corazón para mí es lo más valioso. Sí, decía el otro, pero no se puede comer. Un corazón de acero nunca puede resultar carne tierna.
No lo levantaron, descuartizaron, sino lo mandaron a la Torre de Londres, donde pasó sus últimos días y murió. Esto es lo que es la referencia a la que hace la Junta de Educación de Detroit cuando dice que queremos restablecer Glass-Steagall, y en reacción al fallo de un juez, después Stephen Reid, que le da avaló la bancarrota de Detroit. En cuanto al asunto del juez, creo que lo hemos dicho. No hay que decir más. Vamos a regresar a lo serio. Y tenemos una situación ante nosotros. ¿Cuál es la verdadera historia de Detroit? ¿Qué es lo que es verdaderamente cierto de esto? Estamos concentrándonos en el hecho de la injusticia que se le ha impuesto, que es una injusticia asesina, que sigue los lineamientos del gobierno de Obama, lo mismo que la administración del gobierno de Bush anteriormente. Todo eso es cierto. Pero ¿qué fue lo que pasó en el estado de Michigan, de verdad, y en sus alrededores? Lo que verdaderamente ocurrió. ¿Qué es la causa real? ¿Y qué debemos buscar nosotros como la cura real, el remedio real? Yo estaba en una posición clave organizando cosas cuando estábamos en la lucha para defender a la industria automotriz en los Estados Unidos. Y nosotros habíamos juntado a personas de varios sindicatos y a otra gente, y gente del sector aeroespacial, del norte al sur de los Estados Unidos. Y nosotros juntamos un expediente de los territorios de los Estados Unidos que durante la Segunda Guerra Mundial habían llegado a cierto nivel de capacidad, y todas las partes de este sistema eran capaces de hacer cualquier cosa, porque durante la Segunda Guerra Mundial lo que habíamos logrado hacer es que habíamos llevado a Detroit como un meollo, con cosas que teníamos en California y demás, para fabricar cualquier cosa, lo que fuera. Nuevos tipos de aviones, armas de un nuevo cuño. Todas estas cosas se estaban fabricando en Estados Unidos por el pueblo de Estados Unidos, en torno a la industria aeroespacial y la industria automotriz. Este era el meollo para ensamblar cualquier cosa, para crear nuestra capacidad para librar la Segunda Guerra Mundial para el mundo, no solamente para nosotros como defensa, sino para el mundo entero. ¿Qué pasó entonces? Bueno, a alguien se le ocurrió la idea brillante de cerrar la industria automotriz y exportar la fabricación de automóviles a China y a otras naciones. Esto dejó dos cosas. Inmediatamente se perdió la industria automotriz. Piensen inmediatamente en todo lo que significa la industria acerera, la fabricación de acera y todo lo relacionado con eso, desde San Luis a lo largo hasta la costa, en el Golfo de México. ¿Qué pasó ayer? Todo esencialmente se cerró. ¿Qué pasó? Bueno, en esencia, el resultado de eso y de otras cosas que se le apilaron encima es que lo que hemos tenido una industria de manufactura que era de tremenda destreza, una industria manufacturera que podía hacer lo que fuera en cualquier cosa, en cualquier parte del mundo, con esta fundación. Lo único que tenemos que juntar a esta gente y modernizar estas cosas como hicimos en la Segunda Guerra Mundial, y teníamos todo restablecido. Y no hubiera ningún problema en Detroit, no tendríamos ningún problema en Michigan, ni la región, hasta San Luis. Entonces en la costa occidental, en California, y hasta el noroeste del país, tenemos lo mismo. Zonas enteras, poderes gigantescos en Estados Unidos. Hoy en día ya casi no queda nada de eso. Nada. Se nos ha quitado, se ha destruido, se ha saqueado. Y la acusación es que los estadounidenses son muy caros. Necesitamos mano de obra barata. No podemos obtener mano de obra barata en Estados Unidos.
tenemos que ir a los países extranjeros, donde la gente está acostumbrada a trabajar como esclavo. Y ese fue el alegato que presentaron. El automóvil es un reciente, es una de las cosas que se produjeron en esa parte del mundo. Ya no son automóviles hechos en Estados Unidos. Los aviones están en la misma situación. ¿Cómo es que usted va a resolver este problema de Michigan y de Detroit específicamente? ¿A dónde vamos a obtener la solución? ¿A dónde está la restauración? Yo sé dónde puede venir la restauración. Puede venir de meter a estos desgraciados de Wall Street, sacarlos de ahí, anular sus supuestos valores que verdaderamente no tienen un valor, son valores ficticios y todo el mundo lo sabe. Simplemente lo anulamos. No le debemos nada. Sus valores no tienen ningún valor. Así que, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es restablecer Glass-Steagall. Lo primero que tenemos que hacer es esto, y es lo único que tenemos que hacer. Lo demás simplemente son corolarios de Glass-Steagall. Glass-Steagall de pe a pa, de arriba a abajo. Pero eso no va a ser suficiente, porque Estados Unidos, porque ha perdido su capacidad productiva por el momento, no es capaz de tomar estas medidas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya que acabamos de anular toda esta deuda ficticia y todo este crédito ficticio de Wall Street, vamos a anular todos estos reclamos de Wall Street. Todos. No queremos más de esta porquería. No vale nada. Es una enfermedad, no es una calidad, no es un valor, es una enfermedad. Entonces uno cura la enfermedad, uno se deshace de Wall Street. ¿Y qué hacemos entonces? Nosotros, siendo Estados Unidos y sabiendo de lo que es capaz Estados Unidos, de acuerdo con nuestra ley, no la ley no es de ellos, la ley de nosotros, la ley de Estados Unidos, nuestros principios constitucionales, nosotros entonces creamos una cuenta de crédito enorme que nosotros le asignamos al gobierno federal con control del gobierno federal. Esta será una cuenta bancaria en donde el sistema bancario a la antigua, el sistema bancario de Estados Unidos, de que la nota promisoria de Estados Unidos para la banca, financiar al sistema bancario para que pueda contratar a las personas para trabajar en este tipo de proyectos. Hacemos eso. Y ese será el mecanismo que también se va a fundamentar en aumentar la densidad de flujo energético que se aplica, porque la capacidad productiva es una función de la densidad de flujo energético. Así que hay que aumentar la densidad de flujo energético y deshacernos de esa tontería verde, que es pura tontería, y acelerar el ritmo de aumento de productividad per cápita en términos de valor verdadero per cápita. En base a eso, Estados Unidos lo ponemos a trabajar de nuevo de la misma forma en que Roosevelt abordó el mismo tipo de problema en 1932-33. Podemos hacerlo. También tenemos ahora ciertas tecnologías que podemos desarrollar, existen. Hay que desarrollarlas. Se pueden desarrollar en un periodo razonable de tiempo. La fusión termonuclear, ¿verdad? Este tipo de impulso que nosotros de inmediato vamos a tener que cooperar con Japón y con China y India y demás, y a través de la cuenca del Pacífico, con el programa de Nahuapa también, este tipo de programas van a ser el impulso, el motor que van a llevar a cabo un programa complementario similar a lo que hizo Estados Unidos cuando se organizó para librar la Segunda Guerra Mundial. Agarremos toda esta porquería, toda esta chatarra, la botamos, la enterramos y entonces ponemos a la gente de nuevo a trabajar. Si ponemos a la gente que ahora están a punto de jubilarse o ya están jubilados, vamos a tener que atenderlos
de la forma acostumbrada. Pero si aumentamos la productividad de la fuerza de trabajo per cápita en los Estados Unidos, de la misma forma en que abordamos el problema durante la Segunda Guerra Mundial y poco antes, lo hicimos de hecho antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces podemos resolver el programa. Si no tenemos ese programa de esas índoles, entonces uno puede decir, sí, podemos cumplir nuestras responsabilidades con la gente de Detroit. Lo haremos, lo que sea. Vamos a cumplir ese desafío. Porque es un desafío legítimo. Pero no podemos hacer mucho más al respecto. Por tanto, lo importante es que tenemos que restablecer el poder productivo de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos en términos de su nivel de desarrollo. Y por tanto, lo que tendremos que hacer es lo que dije. Reorganizar el sistema bancario. Queremos un sistema bancario de Estados Unidos. No queremos esta porquería importada allá. Este robo, este dinero ficticio. Tenemos que tener un sistema crediticio que tiene que ser muy sólido, porque no vamos a arriesgarnos a la inflación en esas condiciones. Vamos a tener que poner a la gente a trabajar de nuevo y aumentar el ritmo al cual los ponemos a trabajar de nuevo en base a la tecnología. Y la forma que hay que hacerlo es concentrar nuestra densidad del flujo energético, y no vamos a poder lograr esto inmediatamente al tipo de programa de flujo energético que requerimos, la energía termonuclear, pero sí podemos levantar y construir lo que necesitamos en esa dirección, y como uno de los resultados vamos a tener tecnologías que vamos a aplicar de una vez a nuestra fuerza de trabajo productiva y a nuestra economía. Esto significa que al anular valores sin valor, y verdaderamente no tienen ningún valor, deudas de apuestas son valores que no tienen ningún valor. Nosotros no vamos a cumplir con deudas de apuestas. El gobierno de Estados Unidos nunca debe pagar deudas de apuestas de nadie. Esa era nuestra norma. Todavía sigue siendo nuestra ley. Así que Wall Street en esencia va a tener una época de libertad. No van a tener más deudas. Nos vamos a librar de todas esas deudas perversas. Pero vamos a tener que hacer el trabajo de movilizar a nuestro pueblo a través de un programa de crear conciencia, para que la gente tenga conciencia de lo que se hizo mal con ellos, desde el asesinato de Kennedy, del mal que se le ha hecho. Y que ese debe ser nuestro punto de partida. Dice, desde que se asesinó a Kennedy, nosotros tenemos que reconstruir a Estados Unidos para justificar la situación. Y al hacer eso, podemos tener éxito. El problema que tenemos, sin embargo, en este respecto, es que tenemos una caterva de cobardes, especialmente en el Congreso de Estados Unidos. No quiere decir que sean malos del todo, pero verdaderamente son verdaderamente, en cuanto a sus capacidades, su honestidad, es lo peor que uno puede tener encargado del gobierno, pero es lo que tenemos, y tenemos que hacer lo mejor que podemos hacer con ellos y hacer que ellos sean más productivos que lo que son en este momento. Pero vamos a tener esta pandilla, la pandilla de Wall Street. Oiga, gente, ustedes se acabaron. Bueno, hemos tenido una bandera en el Capitolio esta semana que viene al grano, lo que tú decías, como anillo al dedo, que decía en letras bien grandes ante el Congreso de los Estados Unidos: las apuestas de Wall Street son deudas que no valen nada. Restablezcan Wall Street. Así que yo creo que este es un momento apropiado para concluir. Hay muchas cosas más que pudiéramos abordar, pero creo que hemos presentado una imagen bastante integral, y yo quisiera darle las gracias a todos los que se sumaron a nosotros hoy. Muchísimas gracias, Lynn. Y que siguen sintonizados con larouche.com, y esto nos trae al fin de nuestra transmisión de esta noche.